Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar del caso genitivo y su marcador AC. Es importante saber 4 aspectos de cómo leer este genitivo. El marcador genitivo se escribe duplicando la consonante anterior. Por ejemplo, E2 en lil la. E es casa, en lil es el dios y ac es el genitivo. La K no se escribe y se escribe la A más la última consonante de Enlil. Por eso queda en Enlil la, formando la sílaba la. Esto significaría la casa de Enlil o el templo de Enlil. Cuando la palabra anterior al genitivo termina en vocal, no se escribe el marcador genitivo, a menos que le siga un marcador que comience con vocal, cuyo caso se combinará únicamente el sonido K con la siguiente vocal. Ejemplo, si nosotros decimos la corte de Ninu, diríamos simplemente Kisal Eninu. Ahora, si nosotros queremos decir con el locativo 1A en la corte de Eninu, diríamos Kisal, que es corte, Eninu, y después tenemos el genitivo ac, cuya A no se escribe porque termina en vocal, y la K se une con el locativo 1 en y forma la sílaba K. Kisal Ninu K significaría en la corte de Ninu. Tercera parte. La consonante K del genitivo no se escribe si no le sigue una vocal. Por ejemplo, E en lil A, que es lo que vimos en el ejemplo primero. No se escribe la K y queda la, puesto que se duplica la L anterior. Cuando el posesivo es seguido de un genitivo, la última vocal del positivo se transforma en A. Por eso tenemos el ejemplo abajo, ngu es mío, ac es el genitivo y termina leyendo nga. Más adelante vamos a ver un ejemplo del caso. Ahora empezamos con los ejemplos. Primero tenemos el muro de Ur, que se escribe Bad, que es muro, Urim es Ur, y acá en este caso Hayes solamente pone del marcador AC la A, que vendría a ser la A más la consonante anterior forma la sílaba Ma. Eso sería el muro de Ur. Más abajo tenemos el otro ejemplo que aparece Urnamu, que es la primera línea, el nombre, y después dice Lugal Urim Maki. Cuando vemos el análisis tenemos que es ergativo, por eso está el marcador E. Anterior tenemos el genitivo ac, después tenemos ur, lugal que es rey, y urnamu. Entonces, el ergativo marca la frase que dice que es ergativo. Como habíamos dicho, al tener un marcador con vocal se forma la sílaba que es la K más la E del ergativo. Anteriormente tenemos ma, que es la duplicación de la consonante de urim, que significa ur, más la vocal del marcador genitivo. Eso lo traducimos urnamu, el rey de Ur. Ahora tenemos el ejemplo Lugal Kiengi Ki Uri Ke,
que viene a significar rey de Sumer y Akkad. ¿Cómo analizamos esta frase? Lugal, rey, Kiengi es Sumer, Kiuri viene a ser Ur. El marcador genitivo Ak se junta con el marcador ergativo E. Al no escribirse la A, puesto que Kiuri termina en vocal, forma la sílaba que. Lugal, Kiengi, Kiuri, que es el rey de Sumer y Akkad. Más abajo tenemos otro ejemplo que es en la corte de Ningirsu, mi rey, que en este caso él lo traduce como mi señor. Tenemos Kisal, que es corte, que está marcado con el locativo que está al final, el locativo 1, a, que significa en. Al terminar con el locativo está diciendo que pasa en la corte. Después, Ningirsu es marcado por el genitivo ak, o sea, en la corte de Ningirsu. Y después está Ngu, que marca la primera persona posesiva del rey, o sea, mi rey. Ngu, al sumarse al genitivo ak, forma la sílaba nga. Entonces queda Lugal Ngaka, Kisal Ningirsu. Lugal Ngaka viene a ser en la corte del rey Ningirsu, mi señor. Ahora vamos a hablar de la anticipación del genitivo, que según Solomi lo que marca es el énfasis en la palabra que marca el genitivo. Por ejemplo, aquí tenemos Enquique. El marcador genitivo anticipativo es ea, que vendría a ser templo, ac, el genitivo. Enki viene a ser el agente que esté negativo, por eso se forma la sílaba que, porque generalmente, como dice abajo, dice enkik. Cuando no le sigue una vocal, se pronuncia enki, pero si le sigue una vocal, se fusiona la e más la k de la última consonante de enki. Después tenemos plan o su plan, que es Ngish Jurbe. Entonces, ¿qué sería esto? Que del templo Enki, su plan o su diseño, él endereza o pone correctamente. ¿Sí? Sería Enki endereza el diseño del templo para él. Ahora, al estar el genitivo marcando el templo, está poniendo más énfasis en el genitivo que en el agente. En la siguiente parte tenemos otra vez un genitivo anticipatorio que podemos ver en la primera línea, que es Gudea, el gobernador de Lagash, pero termina con un genitivo. Entonces esto sería de Gudea, el gobernador de Lagash, el hombre, que vendría a ser Lu, que es el agente, su palabra, o sea, su orden, se traduciría en este caso, que sería Inim Ne, por el posesivo de Ane, que al
en este momento se escribe con la sílaba ne. Y después la frase verbal que vendría a ser el cambio. Entonces, ¿en qué pone énfasis? En el objeto que se modifica, no en el agente. Entonces, ¿qué pasa? Sería de Gudea, el rey o el gobernador de Lagash, su plan o su orden, el hombre cambió. Como podemos ver, se pone énfasis en el caso genitivo. Ahora vamos a hablar acerca de genitivo anticipativo doble. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos dos marcadores genitivos que se anticipan. Uno es el marcador de casa, que es ea, de la casa. Después tenemos du, que es construcción en este caso, con va, que es el posesivo de tercera persona, B más el genitivo que forman la palabra va. Como habíamos hablado anteriormente, en casos posesivos el genitivo cambia la última vocal. Y después tenemos Mulkuba, que viene a significar estrella sagrada, que en este caso está el marcador posesivo de tercera persona, B, más el locativo 2, que también modifica el posesivo de tercera persona, o sea, ahí en realidad diría en su santa estrella. Entonces, abajo tienen la frase verbal, que después vamos a hablar de cómo analizar frases verbales, que es ella anunciará para ti. Gu, que es vos, Mara, que viene a ser el análisis de la frase verbal Maraade. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Es entender el caso genitivo anticipatorio. Entonces, ¿cómo traducimos esto? Ella anunciará a ti en su santa estrella de su construcción de la casa. ¿Por qué se escribe primero de la casa y después de su construcción? Porque está anticipando el genitivo, poniendo énfasis en los dos casos genitivos. Espero que les haya gustado el video. Hasta luego, muchas gracias.